¿Y qué hace? ¿Y qué va a hacer de los jubilados? Mientras ese señor que podía haberse montado, por ejemplo, con la herencia que le tocó de no sé quién de Mallorca, se podía haber montado él su barco. ¿Cómo va a montar la caja de ahorro del Mediterráneo? Y esto se ha hecho en todas las cajas por todos los lados. Don Iván Martín Ladera, que conoce bien el país. Más que aportar datos numéricos o económicos sobre el tema de las cajas, me gustaría hacer un rapidísimo análisis antropológico de lo que esto está representando. Hace poco más de 3 años, y sobre todo coincidiendo con las últimas elecciones al gobierno, aquí se hablaba que éramos una isla, que nuestro sistema financiero era el más sólido del mundo y no teníamos ningún problema. Mientras, en todos los demás países del mundo, se corría aceleradamente a nacionalizar todos los bancos, cajas y todo lo que hubiera por medio para salvarlos de la quiebra y comenzar las reestructuraciones. Se comenzaban a sacar los trapos sucios y todos aquellos activos tóxicos, ¿se acuerdan de aquellos términos, verdad? Pero aquí, ¿cómo se van a sacar trapos sucios si han condonado las deudas a todos los partidos y toda la corrupción de los partidos? Porque además a esos constructores que estoy diciendo se les daban los créditos blandos por llamadas de los políticos, porque esos constructores pagaban las campañas electorales del PSOE y del PP. Pero, don Enrique, en el ámbito local. Estoy hablando del caso español, estoy diciendo lo que se hizo en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, etcétera. Es decir, se intervino la banca, se nacionalizó la banca, en países tan archiliberales como Estados Unidos se nacionalizaron, se metió el dinero, en Reino Unido exactamente igual, y se sacaron los trapos sucios, se sanearon los balances y se sacó toda aquella basura que había en los balances de esos bancos. Resultado, bancos hoy en día saneados que están saliendo a flote y que van a ser quienes tiren de la economía en un futuro. Bien lo sabe don Roberto Centeno, además, con Bank of America y demás, que siempre ha sido uno de los activos que él ha recomendado tradicionalmente en los últimos tiempos, por ejemplo, como acciones buenas a comprar, ¿verdad? Bueno, pues eso es porque esos bancos han saneado. Aquí, mientras, se seguía viviendo en la mentira. Aquí se ganaban elecciones con datos falsos. Se ganaban elecciones con un país que crecía casi al 3,2% y destruía 60.000 empleos al mes en plena etapa de crecimiento, en los últimos latigazos del crecimiento de la economía española, que luego no era tal, pero en fin, eso es otro cantar. Lo que quiero decir es que aquí llevamos viviendo en esa gran mentira y empezamos ahora, en el 2011, a hacer los deberes que todos ya han hecho en el 2007 y 2008. Ahora, 4 años más tarde, o 3 años más tarde, 2 años más tarde... es demasiado tarde. No el llegamos. problema, lo grave del asunto es demasiado pero lo que tarde. quiero Ahora decir... mismo, A ver, don Roberto las cajas, el sistema de cajas de ahorros y montes de piedad de este país, una institución fundamental para el 80% de las familias españolas, ha sido quebrada y destruida y va a ser vendida, o mejor dicho, va a ser subastada, vendida, como lo quiera llamar, a precio de saldo a toda una serie de fondos extranjeros, es decir, de especuladores amigos del poder. Y eso ya no tiene solución. Sí quiero decir una cosa, porque esto me parece muy gordo. Esto me parece muy gordo en cuanto a la inútil de la vicepresidenta económica. Bien, esta caradura sale diciendo que España ha cumplido y que ha reducido el déficit, el déficit del Estado, que es el único que tiene. Bueno, de la Administración Central. De la Administración Central, para entendernos, sí. A 53.000 millones, que son algo así como el 5,3% del PIB. Vamos a ver, inútil Salgado, mentirosa, sotramposa, ¿cómo que ha reducido 53.000? Primero, una de las preguntas que le hicieron, que qué pasaba con el IVA, y esta individua no supo contestar. ¿Por qué? Porque hay 12.000 millones de ingresos de IVA que no son ingresos, sino es que no lo han devuelto, porque han cambiado el sistema de devoluciones del año 2009 al año 2010. Y hay 12.000 millones de euros que tienen que devolver y que no son ingresos, y que esta inútil lo ha contabilizado como si hubieran sido ingresos. Por lo tanto, 12.000 millones por un lado. Por otro lado, a la seguridad social, del dinero que tiene que pagar el Estado por sus funcionarios, le deben casi 6.000 millones de euros a la seguridad social. Soy inútil, Salgado, ¿eso dónde lo metes, los 6.000 millones que debes a la seguridad social?
Luego después a proveedores, se ha incrementado la deuda con proveedores del orden de 3.000 millones más. Y por último, Salgado, claro. ¿Por qué no cuentas que a las autonomías este año les has dado 14.000 millones menos que en el año 9, que en el año 2009? Sumen ustedes todas estas cifras y tendrán ustedes que estamos prácticamente en la misma cifra de déficit que el año pasado. Y los periodistas, que no sé a qué narices se dedican, porque pues todo menos al periodismo, se lo porque aseguro. Porque estas cifras las puede conseguir cualquiera. Ya no hay periodistas, hay empresarios. Le están bailando el agua diciendo que España cumple y reduce el déficit. Tengo aquí un periódico de hoy que dice esta barbaridad. Ya no hay periodistas, quedan 4. Don Iván Martín Ladera, que le han interrumpido a usted, perdone. Lo que quiero decir, el análisis que pretendía hacer es que a mí lo que me sorprende, ya mucho más allá de la ministra, del presidente, del jefe de la oposición, de quien quieran, no son nada más, toda esta clase política, no son nada más que producto de esta sociedad. De una sociedad que después de ver tácitamente y de una forma cristalina la gran mentira que ha vivido en los 3 últimos años, de que una misma persona que decía que éramos una isla esté haciendo ahora lo que 3 años antes habían hecho todos los demás gobiernos, demostrando que era una gran mentira todo, con un mismo ministro que decía nos merecemos un gobierno que no nos mientan, cuando aquí no se ha salido de la mentira en ningún momento, solamente se subleva porque no les dejan fumar. Ese país está ahora mismo pendiente de un partido de fútbol. Ese país no se subleva por nada. Yo creo que estaban pendientes de a fondo. Pues la mayoría de este país ahora mismo está viendo, por aquellos que pueden pagarlo, porque creo que lo han encerrado, no lo sé, y no me importa ya mucho. Abrimos los teléfonos para los oyentes. Si llama alguno rápido, puede entrar. 91 533 2212, 91 533 2212, 91 533 2212. Don José Luis Fernández. Yo quería dejar pasar la oportunidad, enganchando con lo que comentaba al principio del programa, don Enrique. Es la cara dura de nuestros políticos de cómo, es decir, se está planteando una reforma de nuestro sistema de pensiones mientras ellos se hacen una reforma a su medida, y cuando se plantea una moción en el Congreso para simplemente plantearles que sean como los demás, que el ser político no es un privilegio, no es ser más que cualquier otro ciudadano, sino que tendrían que ser ciudadanos de primera, en el sentido de que son los primeros que cumplen con sus deberes y obligaciones. Bueno, vemos cómo se brindan, cómo con 8 años tienen derecho a un complemento de máximos. Porque llama Luis de Madrid, para que vean rápido. Luis, adelante. Don Luis, don Enrique, estoy con usted porque ha sido pionero en describir todo el desastre y darle nombres y apellidos al desastre donde nos han llevado estos políticos, tanto unos como otros, tanto unos como otros. Esta casta parasitaria. La casta parasitaria, exactamente. Don Mariano consintiendo y permitiendo a todo al desastre al que estamos asistiendo. El sistema financiero español, efectivamente, han dicho que era el más sólido del mundo porque exigía muchas más garantías que en otros lugares. El sistema financiero español está constituido para permitir, efectivamente, dar créditos blandos a la clase poderosa y, sin embargo, a la clase trabajadora, a la clase más débil, exigiéndoles garantías adicionales para darle 4 pesetas, mientras otros han estado disfrutando de créditos blancos, de créditos blandos. Ese ha sido el sistema financiero más poderoso de Europa del que ha ido presumiendo el señor Zapatero. Nada más con esto. Estoy completamente con usted. Estaré el día 5 en el Palacio de Deportes. Y mi enhorabuena... Palacio del Congreso. Perdón, en el Palacio del Congreso. No te vas a equivocar. No, en el Palacio del Congreso. Y mi enhorabuena a don Roberto Centeno. Por favor, no pare usted, don Roberto. No pare usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Lo que siempre que puede, don Roberto Centeno no para.